Hola, buenas tardes. Disculpen por las tardanzas. Un poco entonces acerca de las aplicaciones clínicas de inmunonutrición. Vamos a partir hablando un poco de las bases de inmunonutrición, entender un poquito de la fisiología de la inmunonutrición. Partiendo de ahí, vamos a entender por qué ciertas áreas, que son las que tenemos acá, es a donde tiene mejor aplicación, que es paciente oncológico. Pero es que no me puedo separar y no puedo estar tan... Entonces pasa que entendiendo la fisiología, las bases de la inmunonutrición, luego podemos entender por qué este tipo de terapia se aplica con bastante evidencia científica en pacientes con cáncer, en pacientes críticos y en pacientes quirúrgicos. Muy bien, entonces en un inicio, cuando hablábamos de inmunonutrición, casi siempre nos centrábamos en fórmulas enterales que estaban hechas para ciertos tipos de pacientes. Pero la inmunonutrición es algo mucho más allá que hablar de una fórmula específica o de un alimento específico. La verdad que en el 2018 se celebró la 11ª Conferencia Internacional de Inmunonutrición celebrada por la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, y aquí ellos de una manera muy puntual especifican que la inmunonutrición, más allá que una fórmula, es el estudio por el medio del cual ciertos nutrientes o incluso partes de los nutrientes que no tienen precisamente una función nutricional pueden provocar cambios a nivel fisiológico en la respuesta inmune, y también en la medida en que estos nutrientes se pueden ver afectados por la deficiencia, es decir, por la desnutrición, por la sobrenutrición, como la obesidad y el sobrepeso, y también cómo podemos alterar estos procesos fisiológicos suplementando ciertos nutrientes, y en este caso pues entrarían acá las fórmulas nutricionales inmunomoduladoras. Pero para hablar de inmunonutrición, para entender la inmunonutrición, tenemos que partir del intestino, tenemos que partir del tejido linfoide asociado al intestino. ¿Por qué? Porque el intestino, a pesar que solemos verlo como nuestro órgano para digerir y para absorber nutrientes, realmente el intestino es nuestro órgano inmunológico más importante. Y la parte del intestino que forma esta parte inmunológica tan importante se conoce como GALT. El GALT es, por sus siglas en inglés, significa tejido linfoide asociado al intestino. ¿Y qué características tiene el GALT? Bueno, primero que nada, que entendamos y comprendamos que 3/4 partes de nuestro sistema inmune se encuentran localizadas anatómicamente en el intestino. O sea, es mucho más importante que la médula ósea, me refiero en cuanto a cantidad y a funcionamiento, que la médula ósea, que los ganglios linfáticos, y esta parte que se encuentra localizada aquí se conoce como GALT, que vamos a hablar ahorita en la siguiente lámina de qué se trata el GALT. Entonces, a nivel intestinal, tenemos toda una red inmunológica que está formado por tejidos organizados, que en este caso vemos acá, por ejemplo, las placas de Peyer, los nódulos linfáticos mesentéricos, que son nódulos linfáticos como los que tenemos en las axilas y en otras partes, pero también por la lámina propia, que genera aquí una cantidad de linfocitos que generan anticuerpos, los linfocitos B y los linfocitos intraepiteliales. Este es el famoso GALT. Tenemos muchos tejidos asociados a mucosas. Tenemos el BALT, que es el asociado a bronquios, tenemos el genitourinario. Pero ¿cuál es la diferencia de este tejido en el intestino con el que tenemos en bronquios y pulmón, con el que tenemos en el sistema genitourinario? Es que el GALT es un componente fundamental de la respuesta inmunológica sistémica, es decir, que la salud intestinal no solamente nos ayuda a nutrirnos, sino que nos ayuda a la salud sistémica y a que tengamos una mejor respuesta inmunológica. Ahora, el sistema inmunitario localizado en el intestino es el más grande, es el más complejo, es el más difícil incluso de comprender. Cada día se hacen nuevos estudios de fisiología, de bioquímica, para entender cómo funciona. Y una de las cosas impresionantes que tiene nuestro sistema digestivo, sobre todo el intestino, es que puede diferenciar de una manera tan puntual qué microorganismo me puede causar una enfermedad, y entonces voy a atacarlo, voy a tratar de eliminarlo, y cuáles son parte de mi microbiota. Ustedes saben que los humanos y también los seres vivos, los animales, los mamíferos, tienen una cantidad de bacterias a nivel del colon, que de hecho se sabe que la cantidad de bacterias y microorganismos que tenemos en el intestino es más grande que juntando todos los que hay en el mar y en la tierra, para que ustedes se tengan una idea. Es gigante. Entonces, si nuestro intestino no estuviese hecho como está hecho, todos los días estuviéramos reaccionando a la misma microbiota que tengo en mi intestino, a estas bacterias, pero nosotros no nos enfermamos todos los días.
van a comer comida que no es estéril, ¿verdad? No esterilizamos la comida para comerla, tiene cierta cantidad de bacterias que llegan a nuestro organismo y sin embargo no nos enfermamos gracias a esta labor espectacular que hace nuestro GALT. Entonces, el 80% de las células inmunológicamente activas se encuentran en el intestino. Y es por eso que vamos a ver la importancia del soporte nutricional. No solamente alimentamos al paciente para evitar que se desnutra, lo alimentamos porque nuestro intestino es nuestro órgano inmune más importante y si no lo protegemos, es más susceptible a que nos dé una neumonía, a que nos dé una infección de vías urinarias, al paciente que esté en UCI que le dé una sepsis. De hecho, si ustedes tuvieron la oportunidad de atender pacientes con COVID, no sé si recuerdan en el 2020 que la presentación del COVID era mucho con trastorno gastrointestinal, daba mucha diarrea, daba mucha náusea, daba mucho vómito y demás. Ahora, otra cosa importante que tenemos que reconocer es la relación estrecha que hay entre la desnutrición y nuestras defensas o nuestro sistema inmunológico. Un paciente que esté deteriorado nutricionalmente va a tener menos herramientas para defenderse ante una infección. Entonces, un paciente desnutrido evidentemente va a tener mayor riesgo de complicarse y de infectarse. Ahora, ¿qué pasa si este paciente es un paciente postoperatorio, es un paciente después de un trauma que está ingresado en una unidad de cuidados intensivos? ¿Quiénes de ustedes rotan por cuidados intensivos o han rotado? ¿En qué salas están? Es enfermería, ¿verdad? Rotan por todas las salas. ¿Ah? Hay variado, o sea, rotan por UCI, rotan por cirugía, rotan por medicina interna, etc. Entonces, ¿qué pasa? Les mencionaba en esta misma charla que acabo de dar hace un momento en otro hospital, que es raro para los que hemos trabajado en UCI ver a un paciente que ingresa a UCI con el mismo peso o con más peso. Los pacientes se deterioran nutricionalmente, van perdiendo peso, van perdiendo músculo y demás. Y si esto sucede, la respuesta inmune de estos pacientes se mira comprometida. Entonces, aparte que la nutrición y la inmunidad van de la mano, entonces evidentemente también hay un ciclo vicioso que se da entre desnutrición, infección, desnutrición. Por ejemplo, si tengo a un paciente joven, por ejemplo, con un politrauma, con múltiples heridas en abdomen, que lo tengo que meter a quirófano y adquiere una infección nosocomial mientras esté en UCI, aunque este paciente tenga un buen estado nutricional, la infección hace que el paciente se deteriore nutricionalmente porque la infección representa un gasto energético adicional. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente tiene una infección, probablemente va a tener un deterioro nutricional. Y si hay un deterioro nutricional, la desnutrición lleva a una falla del sistema inmune. Y si hay una falla del sistema inmune, la respuesta inmune está alterada y esto predispone a mayor infección y la infección a mayor desnutrición y es un ciclo vicioso. Por otro lado, el ciclo puede empezar aquí, como pasa en geriatría. Tengo un paciente desnutrido, un adulto mayor que no come bien, que se fracturó la cadera y que lo metí a quirófano y esta herida no cicatriza y tuvo que estar encamado y se le hicieron lesiones por presión y se infectaron. Si el paciente está desnutrido va a ser mucho más difícil que cicatrice y que sobreviva a estas infecciones. Otra cosa importante es tomar en cuenta la inflamación. Tienen que partir de la premisa que la mayoría de los pacientes que están hospitalizados tienen alterada la respuesta inflamatoria o tienen incrementada la respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria que se puso de moda con COVID, que a todo el mundo se le mandaba PCR, interleucina 6 y qué sé yo, que no es algo solo de COVID, todo paciente infectado va a tener alterada la PCR, también aumenta la necesidad de energía del paciente. Entonces, si el paciente está comiendo poco y está teniendo fiebre y está infectado, ¿qué creen que va a pasar? Pues se va a ir deteriorando nutricionalmente frente de nuestros ojos. Ahora, ¿qué pasa con el paciente crítico? El paciente crítico es un paciente muy heterogéneo. Puedo tener en unidad de cuidados intensivos, al menos que ustedes la tengan diferenciada, pero en la mayoría de los casos están todos juntos. Puedo tener desde un accidente cerebral vascular hasta un paciente con un infarto, hasta un paciente postoperado, a un paciente de trauma, a un paciente con una pancreatitis severa, pero en general el paciente crítico, como su mismo nombre lo dice, tiene una enfermedad que amenaza la vida. ¿Qué pasa en estos pacientes críticos? Vamos a ver que hay una situación que se conoce como estrés metabólico y que puede ser un poco complejo de entender, pero de manera sencilla, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es lo que nuestras células hacen para obtener energía.
Cuando el paciente está metabólicamente estresado, requiere de mucha energía, de muchas calorías, de mucha proteína, de muchas grasas para hacer frente a esta lesión. Y como muchas veces el paciente crítico se han fijado que la mayoría de las veces lo dejan en ayuno, a veces no es necesario, pero lo dejan en ayuno. Entonces no tiene de dónde recibir estas energías, no tiene de dónde recibir estas calorías, estas proteínas y todo lo demás. Y sumado a su enfermedad crítica, empieza a utilizar sus propias reservas. Entonces empieza a usar el azúcar en forma de glucógeno que tiene en el hígado, empieza a usar sus proteínas de su músculo para convertirlo en azúcar y empieza a utilizar todas sus reservas. Aparte que hay un aumento de la inflamación que me lleva a que el paciente se complique más, incluso que los neutrófilos, que son estos que pedimos en una biometría hemática completa, empiecen a disminuir su función. Pasa ya el siguiente día, el tercer día, el cuarto día que el paciente está en UCI, ocurre que los sustratos que el paciente está liberando muchas veces no pueden ser utilizados adecuadamente. Y si para colmo, sustratos me refiero con las proteínas, las calorías y todo, entonces, y si para colmo el paciente yo lo mantengo en ayuno, este paciente, ¿cuál creen que va a ser su futuro? Se va a desnutrir. Es raro que un paciente de UCI salga más gordito o con el mismo peso del peso que entró. Y para colmo, a veces, dependiendo del protocolo del hospital, muchas veces dejan al paciente sin necesidad en ayuno por más de 48 horas. Entonces, en la fase ya catabólica, a los 24, 48, a las 72 horas realmente que el paciente esté en UCI, el músculo esquelético se usa como fuente de energía. Entonces podemos ver que el paciente entra en un estado de autocanibalismo, empieza a usar su músculo como fuente de energía y el paciente, vamos viendo que se van adelgazando los brazos, van adelgazando las piernas, se empiezan a ver las costillas, se adelgazan los músculos del cuello y todo esto trae consecuencias negativas para el paciente. Entonces, ¿cuál es la realidad de mi paciente en UCI? ¿Cuál es la realidad de mi paciente crítico? Es un paciente que va a ir desgastando sus depósitos de proteína. ¿Y cuáles son los depósitos de proteína? El músculo. Va a ir desgastando sus lípidos. La síntesis de proteína no se va a dar porque, yo les pongo un ejemplo. Si yo gano 1000 colones al mes, ¿verdad? 1000 colones al mes. Y yo gasto 1000 colones al mes, estoy bien. Pero si yo gano 1000 colones al mes y yo gasto 2000, eventualmente tengo que estar metiendo una tarjeta de crédito, tengo que estarme endeudando y voy a estar en déficit, ¿verdad? Entonces eso pasa con el paciente crítico. Este paciente necesita energía, muchísima energía, pero lo estoy dejando en ayuno. Entonces, ¿qué pasa si me corren del trabajo? Voy a empezar a comerme mis ahorros, ¿verdad? Entonces eso pasa con el paciente. El paciente requiere mucha energía y como lo estamos dejando en ayuno en algunas ocasiones, aparte de su enfermedad, el paciente empieza a usar sus reservas, empieza a usar su músculo, empieza a usar sus grasas, incluso los músculos, las proteínas viscerales, las proteínas que están en el estómago, que están en el intestino, se empiezan a utilizar y esto nos lleva a que se altere la respuesta inmune y que el paciente crítico sea más sensible a tener la cicatrización alterada, a que se vaya desgastando. Ahora, otro paciente que también se encuentra metabólicamente estresado, que es importantísimo el soporte nutricional o la terapia médica nutricional en estos pacientes, es el paciente de cirugía. Pero no estamos hablando de una cirugía menor como una apendicitis, por ejemplo. Estamos hablando de cirugías grandes como un paciente oncológico, como por ejemplo un paciente con una fractura de cadera, una neurocirugía, una cirugía cardíaca, una cirugía ortopédica. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que hay cambios intestinales en el paciente crítico. La permeabilidad intestinal, que está definida por el paso que permite el intestino de sustancias a través de la luz intestinal, se ve aumentada. Y si para colmo a este paciente yo lo dejo en ayuno, que a veces, no sé si pasa acá, pero en muchos hospitales pasa que después de una cirugía de colon o una cirugía de estómago o una cirugía de hígado, te dejan 3, 5, hasta 7 días sin comer para evitar que la anastomosis no se fugue. Y eso lo que hace es más bien deteriorar más la salud intestinal y cuando querés empezar a darle de comer al paciente, el paciente muchas veces no te tolera y la respuesta del cirujano es otra vez dejar al paciente en ayuno, ¿verdad? En muchos casos, no digo que sea siempre así, pero suele suceder. Y la cirugía, algo que tenemos que tener claro es que es un trauma. Aunque es hecho en un lugar cerrado, en un quirófano, que esté estéril, que estás con anestesia, que estás haciendo una técnica quirúrgica, no deja de ser una herida, no deja de ser un trauma, que lleva a una respuesta metabólica que se ve acompañada por un estrés que hace lo mismo que el paciente crítico. Entonces, ¿qué pasa después de una cirugía grande?
se empiezan a mover el glucógeno del hígado, se empieza a usar la proteína y los lípidos para formar glucosa. Esto con el objetivo de darle la energía al paciente que requiere para sobrevivir. Y como sé que es complejo todo lo que estoy hablando, siempre me gusta poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el estrés metabólico? ¿Qué es el estrés físico? ¿Qué es el estrés psicológico? Es cuando yo percibo que hay una amenaza en mi ambiente y que tengo que hacer todo para sobrevivir. Nuestros antepasados que vivían en África, en los que todos, ¿verdad? Según la antropología y estas ciencias, todos derivamos de África, pasaba que se enfrentaban a tigres, se enfrentaban a leones, etcétera, y tenían que huir de estos para evitar ser devorados. Entonces, ¿qué pasa si te va siguiendo un tigre o te va siguiendo un león? Querés que toda la energía esté en las piernas para poder correr. Eso es lo que necesitas. Necesitas que todo el glucógeno que tenés en el hígado se vaya a tus piernas para poderte defender. Entonces, en el paciente quirúrgico y el paciente crítico, esa herida es una amenaza a su vida y por lo tanto hace lo mismo. Empieza a movilizar todo el glucógeno que tiene en el hígado para tener suficiente energía. Entonces, ustedes tienen que estar claros que el paciente que está en UCI, que el paciente que está en cirugía, va a estar quemando energía casi como que se estuviera preparándose para correr una maratón. ¿Cómo es posible que lo dejemos en ayuno? Si de por sí él necesita más energía que una persona sana, que lo dejemos sin comer. Entonces, eso es súper importante que lo entendamos. Ahora, ¿cómo funciona la inmunonutrición perioperatoria? ¿Qué es lo que me ayuda? ¿Por qué esta terapia es tan buena para darle al paciente antes de la cirugía? De hecho, si tengo la probabilidad de programar esta cirugía, tengo la posibilidad de programar esta cirugía, como pasa en el paciente con cáncer. El paciente con cáncer no le decís mañana te opero, sino que lo preparás, por lo menos le decís un mes antes, una semana antes, al menos que hay una obstrucción intestinal que no puedo evitar, tengo que prepararlo inmediatamente. Pero algo que podemos trabajar es tratar de preparar a nuestro paciente antes de una cirugía. 5, 7 días, 14 días antes de la cirugía, darle una terapia nutricional adecuada para que ese paciente, una vez que llegue a la mesa quirúrgica y se enfrente a semejante trauma quirúrgico, esté preparado. ¿Quién de nosotros se atreve a correr una maratón o media maratón o 5 kilómetros siquiera sin entrenar? Nadie de nosotros hace eso, se prepara. Y estar sometido a una cirugía grande o estar en UCI es como correr un maratón. ¿Cómo es posible que no preparemos al paciente, que no le indiquemos una nutrición especializada? Aparte, que la inmunonutrición tiene la capacidad de disminuir esta respuesta inflamatoria que se observa tempranamente después de la cirugía y también me ayuda a disminuir la lesión en los tejidos que se da por la cirugía. Ayuda a restaurar la respuesta inmune óptima y por lo tanto me previene las infecciones en el paciente quirúrgico. ¿Qué es la inmunonutrición? Ya vimos que es una ciencia, pero aparte de ser una ciencia, también la podemos definir como una terapia en la cual nosotros damos ciertos nutrientes que tienen un efecto en la respuesta inmunológica del paciente y que no solamente tienen una función desde el punto de vista nutricional. ¿Cuáles son los inmunonutrientes más estudiados? Seguramente ustedes los han escuchado. Glutamina, arginina, los omega 3, los nucleótidos, antioxidantes como zinc, selenio y demás, que ayudan a que el paciente tenga una mejor respuesta inmune. Ahora, en el caso del paciente quirúrgico, dar inmunonutrición no depende del estado nutricional. No significa que si la nutrióloga o la nutricionista dijo, este paciente está bien nutrido y lo van a operar en 7 días, no tengo que hacer nada porque está bien nutrido. No depende del estado nutricional, porque ya sabemos que la cirugía va a alterar ese estado nutricional de por sí, porque me aumenta los requerimientos, muchas veces dejo al paciente en ayuno, entonces esté bien nutrido o no esté bien nutrido, tengo que darla. Y a veces cometemos el error que si el paciente está obeso o está con sobrepeso, pensamos que no necesita nutrición porque este paciente más bien tiene exceso. Y los pacientes obesos y en sobrepeso son los que más se complican después de cirugía, suelen tener disminución en los micronutrientes como la vitamina C y demás. Ahora, ¿qué pasa en el paciente oncológico? ¿Se acuerdan que en la segunda lámina de mi presentación les decía, vamos a hablar de 3 pacientes, paciente de UCI, paciente quirúrgico y paciente de cáncer? Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con cáncer, se han fijado que la mayoría pierde peso. Aunque no todos se adelgacen increíblemente, muchos, casi la gran mayoría pierde peso. Entonces, el paciente oncológico, la malnutrición es una complicación muy frecuente que tenemos que tomar en cuenta. Y si el tumor es sólido, muchas veces requieren cirugía.
Entonces, para colmo, el cáncer me desnutre, la quimioterapia y la radioterapia me complican el estado nutricional y si para colmo requiero cirugía, todavía más complicación. Entonces, el paciente oncológico es uno de los pacientes que más requiere soporte nutricional. ¿Por qué? En estos pacientes también su gasto de energía está incrementado, pero la ingesta de alimentos está disminuida. Muchos de ellos presentan náuseas por la quimioterapia, pueden tener diarrea, pueden tener mucositis, que son estas llagas que se dan en la boca, pueden tener depresión que hace que no quieran comer y esto los lleva a perder peso. Entonces, vemos que los pacientes pierden peso, incluso pueden llegar a presentar caquexia neoplásica, que es cuando el paciente está sumamente desnutrido. De hecho, en la lámina anterior, creemos que esto es la caquexia, pero la caquexia puede ser un paciente que ustedes que tenga un peso normal y que digan, wow, este paciente tiene un peso normal, o incluso puede tener sobrepeso según el índice de masa corporal, pero cuando vos haces preguntas acerca de su peso y te dice, doctora, he perdido 20 libras en los últimos 2 meses, he perdido 30 libras en los últimos 3 meses, he perdido 30 libras en los últimos 6 meses, aunque su peso actual sea normal o incluso alto, el hecho que haya perdido tanto peso en poco tiempo ya es un criterio para decir este paciente está en caquexia o está en precaquexia. ¿Qué es lo que lleva a que mi paciente oncológico pierda peso? Primero, el mismo tumor. Los tumores del aparato digestivo, de esófago, de estómago, de páncreas, de hígado, de colon, hacen que el paciente pierda peso. Por ejemplo, los de cabeza y cuello. Son pacientes que ya sabes que en algún momento no vas a poder alimentarlos. Después, ¿ustedes alguna vez han entrado de asistentes a una cirugía de cabeza y cuello? ¿Han visto? Son dramáticas, es algo terrorífico ver, ¿verdad? Me ha tocado ver varias, cómo abren prácticamente la cara de este paciente, cómo levantan todo, disecan todo. ¿Ustedes creen que ese paciente va a poder comer después de esa cirugía? Es prácticamente imposible. A veces ni siquiera puedes colocar una sonda orogástrica ni nasogástrica. Entonces mi pregunta es, si ya sabemos que este tipo de pacientes no va a comer, ¿por qué no colocamos una ostomía para alimentarlo? ¿Por qué no esperamos que el paciente se desnutra frente a nuestras caras antes de actuar? Otro que también se desnutre mucho es el paciente con cáncer de estómago. Sabes que este paciente probablemente le vas a tener que quitar una parte del estómago. ¿Y cuál es la cirugía que se usa para perder peso? La cirugía bariátrica. ¿Y qué hace la cirugía bariátrica? Te quita una parte del estómago. El paciente con cáncer es lógico que se va a desnutrir. Entonces tenemos que prepararlo. No lo podemos mandar, como digo yo, al matadero. No lo puedo mandar a la sala de cirugía sin haberlo preparado antes, porque sé que este paciente se me va a desnutrir. Por otro lado, el mismo paciente puede tener factores psicológicos que afecten, que hagan que el paciente no quiera comer porque está desnutrido, porque está deprimido, porque está preocupado, porque le duele tragar hasta agua. Si han trabajado en oncología, saben que cuando hay mucositis, hasta el agua arde en la boca de esos pacientes. Entonces, y por otro lado, tenés el mismo tratamiento. La radioterapia puede generar mucositis, puede generar diarrea si lo estás haciendo a nivel abdominal. Y la cirugía ya vemos lo que pasa. Entonces, en resumen, la inmunonutrición es un tipo de terapia que la pueden encontrar en forma de fórmulas. De hecho, las muchachas les traen a ustedes, ¿verdad? Las han visitado, supongo, con fórmulas inmunomoduladoras que ellas tienen, como Immunex, que están indicadas para pacientes con estrés metabólico. ¿Y qué pacientes son pacientes con estrés metabólico? Pacientes de cáncer, pacientes de cirugía, pacientes de UCI. Entonces, la inmunonutrición está indicada en pacientes con alto estrés metabólico. Otra vez explicarles de manera sencilla qué es el estrés metabólico. Es igual que el estrés físico y que el estrés psicológico. ¿Qué pasa con el estrés psicológico? ¿Hay algo que me preocupa? ¿Hay algo que me afecta? ¿Hay algo que me está alterando? ¿Hay algo que no me deja dormir? El estrés metabólico en este caso es cuando tu cuerpo físicamente está sometido ante una lesión, ante una enfermedad una lesión, una cirugía, en la cual tiene que utilizar todas sus reservas para poder hacer frente a esta situación. Entonces el metabolismo se altera. ¿Y qué pasa? El metabolismo está formado por dos partes, anabolismo y catabolismo. Anabolismo es construcción, catabolismo es destrucción. Entonces, si yo tengo que reparar, evidentemente no voy a empezar. Un ejemplo, si yo estoy en guerra, como pasa en Ucrania ahorita, ¿ustedes creen que la gente de Ucrania está pensando en reparar la fachada de su casa, en pintar la casa, en cambiar la puerta, en remodelar la sala? Esta gente está pensando en ahorrar su dinero para que en el momento que se puedan ir, se van a ir. Entonces, un paciente que está metabólicamente estresado no está pensando en sintetizar músculo, no está pensando en cicatrizar una herida, está pensando en sobrevivir.
y lo que hace es usar su propio músculo como fuente de energía. Entonces, eso es el estrés metabólico. Cuando el metabolismo lo llevamos al límite, de manera que tiene que usar todas las reservas hasta el punto de entrar en autocanibalismo, empezar a usar mi grasa, empezar a usar mi azúcar, empezar a usar mi músculo para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué comparte el paciente metabólicamente estresado? Alteración en el metabolismo de los carbohidratos, se aumenta la gluconeogénesis, que ya le decía, que es la producción de glucosa a partir de grasas y proteínas, se aumenta la insulina, se aumenta el glucagón, todo eso nos puede llevar a hiperglicemia. ¿Y qué pasa con las proteínas? Como necesito energía, en lugar de utilizar la proteína para construir músculo, la voy a usar como fuente de energía. ¿Han visto alguna vez, si les ha tocado rotar por cirugía, se han fijado que a veces tenemos pacientes que están delgaditos, súper delgaditos, pero que cuando les hacemos la glicemia después de la cirugía aparecen con hiperglicemia, 140, 150, 180, y le preguntamos, ¿usted es diabético? No, nunca he sido diabético. Y nos decimos, ¿cómo una persona tan delgadita que no le hemos dado de comer, por qué me está haciendo hiperglicemia? Esto se conoce como hiperglicemia de estrés. Como el cuerpo necesita energía, se eleva el cortisol, se eleva el glucagón para que el glucógeno que esté en el hígado se convierta en azúcar. Y cuando se aumenta esta cantidad de azúcar en sangre, el páncreas viene y dice, aumentemos la producción de insulina para que se baje el azúcar. Pero el músculo dice, yo no quiero recibir azúcar porque el azúcar se necesita en la sangre. Entonces el músculo se vuelve resistente a la insulina. Entonces miren el desbarajuste que hay. Hay hiperinsulinemia, hay aumento del glucagón, hay aumento de la glucosa y al fin y al cabo el paciente va a tener efectos negativos con esto, porque si hay hiperglicemia se altera la respuesta inmune. Se ha fijado que los diabéticos tienen mayor índice de tener infecciones. Entonces, la hiperglicemia es un signo de estrés metabólico. ¿Por qué les digo esto? No es indicativo que dejemos de darle a comer al paciente porque tiene hiperglicemia. Al contrario, alimentar al paciente le da la señal al cuerpo de que hay nutrientes que están viniendo del exterior y que ya no tengo que seguir destruyendo mi propio cuerpo para dar energía. Entonces hay que alimentar al paciente. Entre más tiempo lo dejemos en ayuno y con esas soluciones glucosadas, peor va a ser para el paciente. Entonces, una nutrición ayuda porque al añadir estos compuestos a la nutrición a través de una fórmula en pacientes sumamente graves como pacientes con sepsis, pacientes críticos, pacientes quirúrgicos, vamos a ayudarles a modular esta respuesta inmunológica y modular la respuesta inflamatoria. Entonces, anteriormente solo hablábamos de inmunonutrición cuando hablábamos de intestino, cuando hablábamos de fórmulas enterales por vía oral, por todo lo que les expliqué al principio del intestino y la respuesta inmune. En la actualidad también podemos considerar componentes parenterales porque también hay glutamina, arginina, omega 3 por parenteral. Pero siempre que podamos, escojamos la vía más fisiológica, escojamos la vía enteral. A veces tenemos al paciente en UCI con soluciones de nutrición parenteral hasta por 7 días y tenemos una sensación de seguridad que es falsa, una falsa sensación de seguridad. Yo lo estoy alimentando, le estoy dando nutrición parenteral. Sí, es verdad, es mejor que no dar nada. Evidentemente la parenteral salva vidas. Un paciente con intestino corto, ¿qué vas a hacer? Le tenés que dar parenteral. Un paciente con un sangrado digestivo, le tenés que dar nutrición parenteral. Pero siempre nuestra misión todos los días tiene que ser iniciar la vía oral o la vía enteral. Y es más, no me voy de aquí hasta que no me contesten porque si no es que no pusieron atención. ¿Por qué es mi insistencia de que iniciemos la vía oral o la enteral aunque estemos dando parenteral? ¿Por qué quiero darle de comer al paciente, ya sea una fórmula inmunomoduladora o otra fórmula? ¿Por qué quiero usar el intestino? ¿Por qué quiero darle por vía oral y no quiero continuar tanto tiempo por parenteral? ¿Qué dijimos al principio? ¿Por qué quiero usar esa vía? Exactamente. Entonces, si yo tengo a mi paciente sin darle alimentación por vía oral o vía enteral, estoy depletando mi sistema inmune. Entonces, al fin y al cabo, mayor predisposición a falla multiorgánica, mayor predisposición a sepsis, mayor predisposición a neumonía, a translocación bacteriana. Entonces, aunque yo esté dando parenteral, por lo menos demos nutrición enteral trófica. ¿Qué es nutrición enteral trófica? La cantidad mínima de nutrición que doy por vía oral o enteral para mantener el sistema inmune asociado al intestino funcionando, para mantener la producción de enzimas digestivas, para mantener mi microbiota entérica saludable. ¿Qué es nutrición enteral trófica en el adulto? 10 a 15 kilocalorías por kilo de peso al día. Y si no me acuerdo lo que dijo la doctora Bustamante,
400 a 500 ml de fórmula es nutrición trófica. Eso no es nada. La botellita que tiene esa cosita tiene 240, creo, ¿verdad? Más o menos. Es el doble de eso. Es una cosa pequeñita a lo largo del día. Si ustedes están en una sala con los médicos y lo demás, recuérdenle todos los días. Cuando yo trabajé en UCI, las enfermeras eran las que siempre me decían, doctora, lleva 3 días en ayuno, doctora, lleva 4 días en ayuno. Cuando vamos a iniciar, es obligación de todo el personal de salud estar pendiente que ese paciente no pase en ayuno. El ayuno es una indicación iatrogénica que a veces hacemos, y de hecho existe ese nombre que es desnutrición iatrogénica, es el paciente se te desnutre en tus ojos, mientras vos seguís indicando ayuno. Hay que intentar todos los días que el paciente coma. Si han trabajado en NEO, que yo también tuve la oportunidad de trabajar en NEO, es raro que dejemos a un paciente en ayuno. Aunque sea un paciente de 800 gramos. Uno trata, aunque sea 0.5 ml de leche materna o de una fórmula maternizada, se intenta todos los días, porque entendemos la importancia de esto para que el paciente sobreviva. ¿Cómo es posible que al adulto lo dejemos hasta 7 días en ayuno, verdad? Es increíble. Ahora, las fórmulas inmunomoduladoras tienen que tener 5 componentes para ser consideradas inmunomoduladoras, que son glutamina, arginina, omega 3, ácidos nucleicos o nucleótidos y antioxidantes. La población que más se beneficia de esto es la UCI quirúrgica o los pacientes de cirugía mayor. Estos son los 5 ingredientes que les mencionaba. Traten de que la fórmula que vayan a dar los contenga. ¿Qué hace la inmunonutrición? Mejora la respuesta inflamatoria, mejora la síntesis de proteína, porque si perdiste tu trabajo y te estás comiendo tus ahorros, pero te dan trabajo, vas a empezar a usar tu sueldo, no vas a seguir consumiendo los ahorros. Entonces eso pasa con el cuerpo. Si empezás a darles nutrientes, el cuerpo va a dejar de utilizar sus reservas o las va a usar en menor medida. Entonces me va a ayudar a que se vuelva a sintetizar proteína, que se vuelva a sintetizar músculo y que el paciente se vaya recuperando de manera global. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para dar inmunonutrición o farmaconutrición? ¿A qué tipo de paciente me estoy enfrentando? Ya sé que el paciente quirúrgico, que el paciente de cáncer, el de UCI son los que se van a ver más beneficiados. La mezcla de nutrientes, que tengan estos 5 nutrientes que les mencioné. La dosis, hay que calcularla por peso, ¿verdad? Que eso es algo que podríamos ver en un futuro, por cómo calcular la proteína, cómo calcular la arginina, la glutamina. La glutamina se calcula 0.5, por ejemplo, gramos por kilo de peso al día. La arginina igual, etcétera. Ver cuánto tiempo se lo voy a dar. Y yo les hago siempre la pregunta a los cirujanos. Les digo, a ver, si usted tiene una amigdalitis, yo le voy a dar una citromicina por un día. ¿Qué voy a hacer con eso? Nada. Entonces, tampoco espere que con darle 2 o 3 días una fórmula inmunomoduladora el paciente vaya a recuperar. Se tiene que cumplir por lo menos 7 días para que podamos ver resultados, porque no es una fórmula mágica tampoco, que con una dosis que le des el paciente va a recuperar. ¿Qué cosas tengo que tomar en cuenta? Que el paciente no me haga hiperglicemia, que el paciente puede tener este catabolismo acelerado del que hablamos, el estado inflamatorio y la disfunción del tracto gastrointestinal. ¿Por qué yo soy fan de estas fórmulas inmunomoduladoras? Uno, son fórmulas que no tienen azúcar, entonces no me afectan la hiperglicemia. Son fórmulas altas en proteína, entonces me ayudan a revertir este catabolismo. Por otro lado, tienen omega 3 y tienen otros nutrientes que son antiinflamatorios, entonces me ayudan a revertir este estado inflamatorio, a disminuirlo. Y por otro lado, son semielementales. Ese es otro tema, porque si no estamos en nutrición semielemental es cuando la fórmula, una parte viene predigerida para que el intestino no tenga que hacer tanto trabajo. ¿Han oído hablar de fórmulas hidrolizadas, semihidrolizadas? Estas fórmulas son semi-hidrolizadas, entonces el paciente las tolera mucho mejor. ¿En qué situaciones se recomienda el uso de inmunonutrición? Ya ustedes la saben. ¿En qué situaciones usted diría, mire, yo pienso que este paciente deberíamos de dar inmunonutrición? ¿Perdón? Ajá, UCI. Exacto. Y oncología. Hay otras situaciones, pero las que más evidencia hay por el tiempo, pues son 3 que les traigo. Esas son las situaciones en las que uno escoge dar este tipo de fórmulas porque son la mejor opción. Entonces, de hecho, ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, en sus guías más nuevas, que salieron hace 6 años, no han sacado otras guías, habla que las fórmulas deben incluir estos elementos que les digo, omega 3, glutamina, nucleótidos o ácidos nucleicos. Y si el paciente es un paciente que le voy a hacer una cirugía mayor que probablemente lo tenga que ingresar a UCI, no me complico la vida buscando una fórmula polimérica, una fórmula que aunque sea hiperproteica no sea inmunomoduladora. Mejor de una vez indico una fórmula inmunomoduladora para lograr los beneficios como disminución de la estancia hospitalaria, se reducen las infecciones, incluso los riesgos de que la anastomosis se abra son mucho menores. Y una cuestión que quiero que quede clara.
Dejar en reposo el intestino, dejar en ayuno al paciente no te va a disminuir las dehiscencias de anastomosis. Al contrario, las va a aumentar. Y todavía me acuerdo cuando yo estudiaba medicina que había muchos oncólogos y había muchos cirujanos de colon que si hacían cirugía de colon dejaban 5 o 7 días al paciente y cuando ponían en el avalúo del expediente ponían reposo digestivo para protección de anastomosis. No sé si alguna vez han leído algo así en el expediente. Ahora, hasta me voy a detener en esto más importante que en los estudios. Sé que ya estamos con el tiempo atoradas. Vean lo siguiente. Si yo dejo el intestino en reposo, porque yo estoy pensando, no quiero que esta cirugía se abra, no quiero que el paciente se fugue, quiero que este intestino esté en reposo, es porque no entiendo la fisiología. Entre saliva, ácido clorhídrico, que es el que se produce en el estómago, sales biliares, jugo pancreático, duodenal, pasan entre 1 a 5 litros de líquido por nuestro sistema digestivo. Entonces, el intestino en reposo no está. Si líquidos van a estar llegando ahí. Líquidos con pH ácidos, alcalinos, que son mucho más nocivos para la mucosa. Y otra cosa importante que voy a hacer énfasis, porque Jessica me dijo hay que hacer énfasis en la parte de soporte, y creo que eso es más importante que ver el resto de estudios, es lo siguiente. Cuando yo dejo a mi intestino en ayuno, músculo que no se usa, ¿qué pasa? Todos no sabemos esa frase. Se atrofia. Si yo me pongo un yeso por 4 semanas, ¿cómo va a quedar mi músculo después? Así es. Y el intestino se usa para digerir, absorber nutrientes y para el sistema inmune. Y entonces, ¿qué necesita el intestino para estar funcionando? Que haya nutrientes en la luz intestinal para mantenerse funcionando. Si yo lo dejo en ayuno, se atrofian las células intestinales. ¿Y qué pasa? Cuando yo quiera volver a alimentar al paciente, ¿qué creen ustedes? Yo sé que lo han visto. ¿Qué pasa? El paciente hace diarrea, se distiende, vomita, no tolera y demás. Entonces, el reposo intestinal no existe. Dejar en ayuno un paciente para pretender que haya reposo intestinal es una medida simplemente basada en desconocimiento de la fisiología intestinal. Hay que alimentar al paciente. Yo no les estoy diciendo que después de una cirugía le vamos a dar un chifrijo al paciente, ¿verdad? Obviamente, ni tampoco le vamos a dar un pollo asado con pinto, pero sí podemos dar una fórmula inmunomoduladora que incluso no es necesario ni siquiera dar 1, 2 o 3 litros, que es la dosis probablemente. Podés empezar con dosis bajas, como les decía, 200, 300, 400 ml, pero no dejemos el reposo sin intestino. De hecho, muchísimas guías, las guías europeas de cirugía, las guías oncológicas, todas estas guías nos hablan que si tengo la oportunidad de dar nutrición al paciente antes de la cirugía, dar ese tipo de fórmula hasta 5 a 7 días antes de la cirugía para reducir la morbilidad postoperatoria, incluso en pacientes de cirugía mayor por cáncer. Porque ¿cuáles son los pacientes que más el cirujano deja en ayuno? No es el de cadera, ¿verdad? No es el ortopédico, es el de abdomen, es el que deja más en ayuno. Y es el paciente que en realidad requiere que se le dé nutrición. Incluso, algunos de ustedes han oído hablar del protocolo ERAS, que es un protocolo que se usa para atención perioperatoria. Incluso el protocolo ERAS y las iniciativas de calidad de cirugía indican dar fórmulas inmunomoduladoras que contengan omegas y arginina, omega 3, 7 días antes de la cirugía. Después de la cirugía se recomienda que todo paciente de cirugía abdominal mayor se le dé por lo menos durante 7 días este tipo de fórmulas. ¿Y qué dicen las guías de cáncer? Las guías de cáncer dicen exactamente lo mismo. Pacientes con cáncer gastrointestinal superior, que lo voy a someter a una cirugía mayor, dar dentro del contexto de la atención perioperatoria una fórmula inmunomoduladora. Consensos latinoamericanos como el consenso de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica recomiendan exactamente lo mismo. Los principales inmunonutrientes, los 5 que les mencioné, y hablan que estas son seguras en el perioperatorio, evidentemente teniendo en cuenta que seleccione adecuadamente a mi paciente para poder dar este tipo de fórmula y encuentran los mismos beneficios. Disminución de complicaciones infecciosas, disminución del tiempo de estancia hospitalaria, disminución incluso del riesgo de dehiscencias. Y luego, solo para presentarles que hay muchísima evidencia científica. Tenemos una gran cantidad de ensayos clínicos de metaanálisis que hablan de los beneficios. Por ejemplo, tenemos que incluyó 27 estudios que vean que hablaba de lo mismo. Usar esta fórmula disminuye las infecciones, días de estancia hospitalaria. Cuando comparamos con una fórmula nutricional estándar, tenemos otro que incluyó 583 pacientes y vean que confirmaban cómo mejora el sistema inmune, mejora la producción de anticuerpos, de linfocitos, mejora la prealbúmina, pero vean que estos efectos aumentados
de beneficios no eran tan palpables cuando lo dábamos menos de 7 días. O sea, hay que tratar de dar 7 días mínimo y un poco más para observar estos beneficios. Luego, este es un artículo del 2020 que también encuentra lo mismo. Miren que reducción de las complicaciones infecciosas, reducción de las complicaciones en el sitio de la herida, y también es un artículo que incluyó muchísimos ensayos aleatorizados, y ellos concluyen que la inmunonutrición oral, y vean que hacen el énfasis oral o enteral, nos ayuda es tan importante que puede ser considerada como un medio de reducir las complicaciones infecciosas en general después de la cirugía oncológica. El año pasado se celebró la 12ª Conferencia Internacional de Inmunonutrición y en este caso se amplió un poco más la definición de inmunonutrición y hablan que el hecho de dar inmunonutrición en paciente quirúrgico, oncológico y UCI, pues evidentemente sigue siendo una estrategia adecuada, pero llevan la inmunonutrición a la calle, como digo yo. ¿A qué se refiere eso? La llevan a nosotros, las personas que estamos sanas. La mejor manera que tenemos de prevenir enfermedades crónicas, la primera es el control del estrés psicológico y la segunda es a través de la alimentación. Escoger alimentos que sean naturales, verduras, frijoles, arroz, vegetales. No comer comida rápida, comida chatarra, comidas enlatadas, ultraprocesados, cereales que alteran nuestra microbiota, que alteran nuestro sistema inmune y que predisponen a todas las enfermedades. Entonces, fuera de hospitales, aparte de las fórmulas inmunomoduladoras, lo que nosotros comemos a diario también tiene un efecto inmunomodulador. Comer cuestiones industrializadas que tienen colorantes, que tienen aditivos, que tienen químicos, no es lo mejor para nosotros. Y si nosotros ya estamos en lo que estamos y no queremos cambiar, por lo menos no lo hagamos con nuestros hijos. Mandarles juguitos de fruta a la escuela que vienen en cajita, son altos en azúcares, altos en aditivos, que el niño se acostumbre a tomar agua, que es el único, la verdad, líquido que deberíamos de tomar, que se acostumbre a comer fruta, que se acostumbre a comer frijoles, lentejas, garbanzos, que se acostumbre a comer vegetales. Es la mejor manera de evitar tener que estar en una mesa quirúrgica por un cáncer o tener que estar en una UCI porque sos diabético y tuviste un infarto. Entonces, la alimentación también tiene una función inmunomoduladora porque hace que nuestro sistema digestivo funcione bien. Esto lo quería decir aparte, pues también un mensaje para nosotros como trabajadores de la salud, que somos el gremio que más estrés psicológico tiene y que nos alimentamos pésimo porque a veces en el turno ni tiempo de comer nos da y nos comemos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en UCI, me cenaba una sopa de esas noodles, de esa maruchan, que es lo peor que hay en este mundo, porque era lo único que había en la cafetería para que uno pudiera llevarse rápidamente. Entonces hay que cuidarnos, ¿verdad? Para que podamos cuidar a los demás. Entonces, ya concluyendo, el objetivo de la inmunonutrición es mejorar la calidad de vida de mi paciente, es optimizar el tratamiento, que la cirugía sea lo mejor posible, que la quimioterapia sea lo mejor tolerada, mejorar la resolución del cuadro clínico, tratar de prevenir y tratar deficiencias actuales y futuras, por ejemplo, después de una cirugía, que el paciente no se me deteriore tanto, porque es imposible evitar que el paciente pierda tanto peso, pero por lo menos que no se deplete tanto. Y por otro lado, para que esta sea efectiva, tengo que seleccionar adecuadamente a mi paciente. Hay pacientes, por ejemplo, un paciente cirrótico que tenga alto el amonio, no puedo darle glutamina en dosis muy altas, tengo que tener cuidado. Tal vez podría darle un sobre porque trae 7 gramos de glutamina y no va a pasar nada, pero ya no podría dar 4 sobres al día porque podría complicarlo. Entonces hay que escoger bien al paciente que se lo voy a dar, cuánto es la dosis de nutrientes que estoy dando, por cuánto tiempo voy a dar estos nutrientes, la ruta de administración, que siempre vamos a escoger la más fisiológica, que es la oral o la enteral. Y por último, no podemos obviar el trabajo en equipo multidisciplinario. El cirujano, el oncólogo, la enfermera, la psicóloga, el nutriólogo, tenemos que trabajar todos en pro del paciente. Dejar de un lado el ego que existe tanto en nuestro medio, que creemos que el cirujano es más importante que la enfermera es más importante que el psicólogo. Todos, desde el guarda de seguridad que está afuera, desde la persona que empuja la camilla, el personal de limpieza es uno de los más importantes del hospital, o sea, es el que hace que estemos en esto, y son trabajos que no son agradables y tenemos que valorar el trabajo de todos. Aquí todos, no hay nadie que valga más que el otro, y si aprendemos a trabajar en equipo, vamos a dejar el ego aparte porque al fin y al cabo el bien que queremos es el del paciente y podemos ser nosotros los que estemos en esa mesa quirúrgica el día de mañana y vamos a querer que lo que no está en ese lugar es el ego, que lo que esté es la ganas de ayudar, porque no es como que ganamos un montón trabajando en esto. Entonces, si estudiamos esto es por vocación. Entonces, hay que mantenernos honestos con nuestra vocación y tratar
de ayudarnos entre nosotros. Si la otra persona no sabe, entonces con humildad y con amor, la verdad, tratar de dirigirla y no con ego y arrogancia, porque al fin y al cabo el que pierde es el paciente. Entonces, de último, pero no menos importante, el trabajo de equipo multidisciplinario es importantísimo y con esto ya concluyo. ¿Qué quiero que se lleven a casa? Recordar que el paciente crítico, el paciente quirúrgico, el paciente oncológico se enfrenta a un estrés metabólico exagerado, tiene una alta respuesta al estrés metabólico, tiene un estrés metabólico incrementadísimo y también esto va a llevar a que el sistema inmunológico se pueda deprimir. Entonces, cuando este estrés metabólico se prolonga en el tiempo, como pasaba con los pacientes con COVID, que a veces pasaban 2 semanas, 3 semanas en UCI, evidentemente esto va a llevar a deterioros nutricionales severos, a que el sistema inmune se deteriore y que incluso la integridad del sistema digestivo de la barrera intestinal se vea alterada. El uso de inmunonutrientes, sobre todo por vía oral o enteral, nos ayuda a modular la respuesta inmune, nos ayuda a atenuar la respuesta inflamatoria y nos ayuda a que los resultados en el paciente sean mejores. La inmunonutrición ha demostrado ser costo efectiva porque aunque una fórmula inmunomoduladora es más cara que una fórmula polimérica, tiene muchos más beneficios. Porque si yo acorto el tiempo que estás hospitalizado, el uso de antibióticos, las reintervenciones, voy a disminuir costos de atención, entonces al fin y al cabo voy a ser costo efectiva y tiene, hasta ha sido demostrado que tiene beneficios comprobados en pacientes quirúrgicos, por ejemplo, en pacientes críticos quirúrgicos y oncológicos. Con esto concluyo. Muchísimas gracias. Voy a salir de acá.